Amados hermanos de Simchat Torah, le agradezco su humilde atención y quiero analizar el tema sobre los dos testigos, ya que los dos testigos tienen un rol dentro de todo el quehacer profético escrito en el libro de Hisgalut, que es en el libro de Apocalipsis. Entonces, a veces uno se ha criado oyendo ciertas cosas y cuando uno empieza a estudiar la Torá y los profetas y el Brit Hadasha y empieza a recibir revelaciones de las escrituras, pues es muy importante cuando uno se da cuenta y analiza por las escrituras. Mis hermanos, este es un tema que les va a sorprender. Son muchas las cosas que yo he aprendido y quiero compartirla aquí con los miembros de Simchat Torah. Así es que con su humilde atención quiero pues tratar este tema en el día de hoy, ya que tenemos mucho que no tratamos nada. Y yo creo que es hora de que empecemos otra vez con nuestros estudios para así darle sentido a lo que fue este grupo, que era para estudios de las escrituras. Una cosa que quiero consignar antes de empezar es que nosotros sabemos que facilita en gran manera para el estudio de las escrituras el hecho de que uno se haya dividido las escrituras en capítulos y versículos, pero a veces nosotros somos engañados de nuestra mente. Y sin querer, muchas veces pensamos que cada capítulo encierra como un panorama diferente. Y resulta que no, mis hermanos. Resulta que no. Y hoy yo voy a demostrar el por qué, porque a veces uno mentalmente se deja llevar por este tipo de cosas y a veces pierden la revelación porque cree que porque un texto o una narración está en un capítulo y otra narración está en otro capítulo, como que no muchas veces no tiene esa unicidad, y eso no es así. Entonces vamos a ver varias cosas. Dice Apocalipsis capítulo 10, desde el verso 8 hasta el verso 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del Malat, o sea, del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al Malat, al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del Malat, del ángel, y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ya entrando en el capítulo 11, desde el verso 1 en adelante dice, y es la continuación del capítulo 10, verso 11. Entonces, porque él dice: y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Yahweh y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profetizaron por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adón fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pensamos, hermanos, el capítulo 11, verso 6, que es donde se habla de las características ministeriales que van a poseer los 2 testigos. Es evidente que ellos nos apuntan hacia 2 personajes de la Torá y de los profetas. Primero, vemos que se habla de que estos ambos tendrán poder para cerrar el cielo para que no llueva. Y también tendrán poder para que si alguien les quiere hacer daño, ellos van a hacer descender fuego del cielo, o de su boca saldrá fuego y los consumirá. También tendrán la potestad para herir a la tierra con toda la plaga que ellos cuantas veces quisieran. Y estas características nos apuntan, como escribió el hermano Rubén, a Elías y a Moisés. Pero vamos a ver cuán importante es poder conocer estas cosas, porque conforme a las Escrituras, un testigo es una persona que tiene que ser un testigo ocular. O sea, cuando digo testigo ocular, me estoy refiriendo que una persona ha sido testigo de un hecho que ha visto y ha palpado con sus ojos. Entonces, vamos a ver entonces quiénes son los 2 testigos y las características de ellos. Para comenzar, voy a comenzar en orden con el personaje de Moisés, ya que Moisés vivió primero que Elías. Vamos a ver las características de Moisés. Moisés es un israelita que fue miembro de la tribu de Leví. Él vivió, todos conocemos la historia de Moisés, su nacimiento, cuando su madre, pues, para salvar su vida por el edicto del faraón y que el niño no fuese matado por el miedo que habían desarrollado los egipcios con relación a la multiplicación de los hijos de Israel en tierra de Egipto. Ella, para salvarlo, conocemos la historia, ella hizo una barquilla, la calefateó, y le dio las instrucciones a su hija, y luego entonces esto permitió que Moisés, esta criatura, se criara en el palacio de Faraón. Luego, a los 40 años, él mató a un egipcio que abusaba de un israelí, porque su mamá se las había ingeniado para no solamente para salvar su vida, sino para también ser su nanas, o sea, la persona que lo crió y lo amamantó. Él, pues, vivió los primeros 40 años como un príncipe de Egipto. Luego, por haber matado a ese egipcio, se fue de Egipto y llegó a tierra de Madián, y allí se casó con Séfora. Y bueno, allí duró 40 años más de vida. Y entonces ya a la edad de 80 años, entonces Yahweh Sebaot se le aparece en las cordilleras del monte Oré, en el monte Sinaí, en una zarza que ardía y más no se consumía. Y bueno, cuando él se acercó, entonces Yahweh ahí hace su llamado. Nosotros sabemos que Moisés era de la tribu de Leví. Allí se le apareció Yahweh. Entonces, conforme a Éxodo capítulo 3, del verso 14 al verso 16, él fue encomendado por Yahweh para irse a presentar a los hijos de Israel. Y él, pues, una de las cosas que le preguntó, si ellos me preguntasen en nombre de quién yo vengo, ¿qué nombre yo le daría? Entonces le dijo, bueno, y ahí le revela el nombre del Eterno. Yo Hei Bajei,
Yahweh. Y dijo, así le dirá a los hijos de Israel. A Moshe le fue revelado el nombre. La importancia del nombre. La importancia del nombre se deriva primeramente en el sentido de que el nombre de Yod-Heh-Vah-Heh, conforme al hebreo pictográfico, que era el hebreo de esa época, el hebreo donde las letras estaban representadas por signos, símbolos, señales. El nombre de Yod-Heh-Vah-Heh pictográficamente significa mira las manos, mira los clavos. Es evidente que el nombre de Yahweh nos lleva directamente hacia lo que es la muerte del Mashiach en el madero. Lo que podemos entender entonces que nosotros debemos entender en primer orden que la revelación del nombre de Yahweh que apunta hacia el Mashiach tendría que ver con la redención. Y como Moshe iba a redimir a un pueblo que iba a ser sacado de la esclavitud, necesitaba el nombre. Segundo, como algo de mucha importancia y mucho valor, es que las principales bendiciones en el hebreo contienen el nombre de Yahweh. Por ejemplo, podemos mencionar el Shema de Barín, Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. También está en la bendición sacerdotal de Números capítulo 6, versos 22 al verso 27. La bendición sacerdotal dice, Yevarejeja Yahweh mismereja, Yaer Yahweh panadeletja bijunetja, Yisá Yahweh panadeletja, Beshen leja shalom, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti misericordia. Tenemos que el nombre de Yahweh es dado para la redención del pueblo de Israel. Es dado para las bendiciones del Shema, la bendición sacerdotal. Y entonces, esto nos enseña varias cosas. ¿Qué nos enseña la importancia del nombre? Que para nosotros poder recibir bendición, se debe invocar el nombre. Para nuestra redención, debemos conocer el nombre. Y también para que los pueblos teman a Israel por causa del nombre. Voy a citar Salmo capítulo 9, verso 10. El Salmo 9, 10 dice, Yahweh será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Yahweh, no desamparaste los que te buscaron. Como que en el Salmo capítulo 23, verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Por ejemplo, en el Salmo 91, 14 también dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. El Salmo 140, 13 dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Por ejemplo, en Proverbios 18, 10 dice, torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrá el justo y será levantado. Texto que hemos leído nos enseñan varias cosas. Primero, el nombre trae protección. Segundo, el nombre de Yahweh nos pone en alto. Tercero, el nombre de Yahweh nos ampara. Cuarto, el nombre de Yahweh nos guía por el camino de justicia. 5. El nombre de Yahweh nos permite recibir misericordia. 6. El nombre de Yahweh nos hace habitar en su presencia. Que la importancia de la revelación del nombre para traer la redención a los Benei Israel juega un papel deliberante en lo que es el tipo de ministerio para el que fue levantado Moisés. Nosotros sabemos que Moisés fue utilizado también para desatar 10 plagas
sobre todo el pueblo de Egipto, para así permitir que los hijos de Israel pudieran salir de Egipto de las duras tareas de esclavitud a las que habían sido sometidos por el faraón egipcio. Entonces, la redención viene por el nombre. El desatamiento de las plagas vienen por el nombre. La redención viene por el nombre. Entonces, una de las características que tiene que tener uno de los dos testigos es que tiene que revelar verdaderamente cuál es el nombre de nuestro Creador. Nosotros utilizamos el nombre de Yahweh, pero nosotros sabemos que dentro del mundo cristiano y del mundo mesiánico hay muchas divergencias con relación al nombre del Creador. Por ejemplo, yo me gusta llamarle Yahweh. Hay otro que le llaman Yahvé, hay otro que le llaman Yad, hay otro que le llaman Jehová. Hay mucha divergencia. Ahora, el rol de uno de los dos testigos es que él debe hablar y enseñar el nombre de Yahweh. Esa es una de las características. Segundo, tiene que producir señales, como lo indica Apocalipsis capítulo 11, verso 6, señales prodigiosas. Tercero, tiene que ser un profeta que enseña al pueblo la Torá. O sea, tiene que haber una restauración de la Torá en los Bené Israel. Ahora vamos con el personaje de Elías. El personaje de Elías aparece por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Elías, conocido como Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, es probable que Elías fuese de la tribu de Rubén. Él vivía al oriente del río Jordán. Y él aparece en este texto anunciando primeramente una sequía que iba a durar, dice él, y lo voy a leer, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo acá: vive Yahweh, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías Tisbita, lo primero que hizo como profeta fue decir que no habría lluvia en Israel si no era por su palabra. Luego vemos que Elías, por esta razón, fue enviado al arroyo de Querit. Y allí, dice las escrituras, dice nuestra traducción, que él era alimentado por cuervos que le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Estuvo allí hasta que el arroyo se secó. Esa palabra, que él fue alimentado por cuervo, es una palabra que está mal traducida. Y en otra ocasión explicaré sobre eso, porque también es muy importante aclarar este detalle. Pero las escrituras no está bien traducida ahí, porque aquí la palabra que ha sido traducida como cuervo realmente se traduce como árabes. O sea, quienes le llevaron pan y carne a Elías no fueron aves, fueron árabes, fueron hombres. Esto, Elías se traslada a Sidón, en Sarepta, a donde una viuda, y allí fue alimentado por un breve tiempo. Luego, allí Elías produjo un milagro, resucitando la hija de la viuda donde él comía. Luego, ya en el capítulo 18, entra entonces Elías y empieza todo su accionar profético en contra del malvado rey Acab. Y nosotros sabemos que la escritura dice que la sequía duró 3 años y medio. Luego, a partir del capítulo 18, verso 20, hasta el verso 40, Elías tiene esa confrontación con los profetas de Baal y de Acera. Y allí hizo Elías descender fuego del cielo, que consumió aquel holocausto, restaurando
el altar de Israel, colocando las 12 piedras, donde Elías allí se burló, le dijo a los profetas de Baal que duraron más de 3 horas voceando, gritando, rasgándose, cortándose, que gritaran más fuerte, que tal vez era que el Dios de ellos estaba dormido. Y cuando ellos terminaron